Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo video tutorial del curso de Teoría de Control 3. En esta segunda semana veremos el tema valores propios y vectores propios. Empezamos. Pues bien, para comenzar vamos a hablar sobre la ecuación característica de una matriz. En este caso, una matriz cuadrada. Como sabemos, la ecuación característica es un concepto que se obtiene de la teoría de control clásica, donde le llamamos polinomio característico al polinomio del denominador de la función de transferencia. En el caso de sistemas multivariables, esta ecuación se obtiene a través de la matriz de estados A. Se observó cuando se vio el tema de matriz de transferencia que al calcular mediante esta fórmula la inversa de SI menos A, calculábamos el determinante de SI menos A y eso nos daba como resultado el polinomio característico, o en este caso la ecuación característica. Por lo tanto, si deseamos obtener la ecuación característica desde un punto de vista de ecuaciones de estado, tenemos que aplicar el determinante de SI menos A. Aquí mostramos un ejemplo, dada la matriz A cuadrada, en este caso una matriz triangular para simplificar ahorita las operaciones, tenemos lo siguiente, que al aplicar la fórmula SI menos A, sustituyendo S por la matriz identidad, en este caso n igual a 3, por lo tanto A y la matriz identidad serán de 3 por 3, se resta menos A la matriz resultante le aplicamos el determinante y al ser triangular lo que observamos es que el producto de la diagonal es igual al determinante, en este caso S más 1 al cubo. Desarrollando el polinomio obtendremos S cúbica más 3S cuadrada más 3S más 1. A continuación les voy a mostrar algo conocido como el teorema de Cayley-Hamilton, el cual nos dice que toda matriz cuadrada satisface su polinomio característico, es decir, si en lugar de la variable S sustituimos la matriz cuadrada A y obtenemos una ecuación matricial de sumas, lo que vamos a observar al final es que esto será igual a una matriz de ceros, una matriz cuadrada también de n por n. Por ejemplo, tomemos esta matriz A cuadrada de 2 por 2. Si obtenemos la ecuación característica igual por la fórmula de SI menos A, su determinante nos da S cuadrada más 3S más 2. Ahora bien, si nosotros sustituimos en lugar de S la matriz A, lo que obtendremos es A cuadrada más 3A más 2I. Tómese en cuenta que como el término independiente no tiene S, aquí se va a sustituir la matriz identidad. ¿Sale? Este será A y este será A cuadrada. Al calcular A por A, que sería A cuadrada, nos da la matriz menos 2 menos 3, 6, 7. Al multiplicar 3 por A, nos queda 0, 3 menos 6 menos 9, y al multiplicar 2 por la matriz identidad I, nos queda 2, 0, 0, 2. Si hacemos elemento por elemento, vamos a observar que menos 2 más 0 más 2 nos da 0, menos 3 más 3 es 0, más 0, 0, 6 menos 6 es 0, más 0, 0, y finalmente 7 menos 9 da menos 2, más 2 también da 0. Y con este breve ejemplo comprobamos lo que dice el teorema de Cayley-Hamilton. Toda matriz cuadrada satisface su polinomio característico. Ahora toca el turno de mencionar el concepto de valores propios, o también llamados eigenvalores. Los eigenvalores realmente es un concepto que abarca tanto sistemas SISO como sistemas MIMO, es decir, de una entrada a una salida, o de múltiples entradas, múltiples salidas. En este caso, los valores propios corresponden a las raíces de la ecuación característica. En teoría de control clásico conocemos estas raíces como polos, por lo tanto, polos es una equivalencia o un sinónimo de llamarle a los valores propios. Por lo tanto, también el orden del sistema, n, determinará el número de valores propios. En otras palabras, podemos representar nuestra ecuación característica también como el producto factorizado de sus raíces, donde cada uno de estos lambda i's pertenecen o son los valores propios. Ahora, ¿qué son los vectores propios o eigenvectores? Si aprovechamos el teorema de Cayley-Hamilton, el cual nos decía que toda matriz cuadrada A satisface su polinomio característico, pues si ahora lo sustituimos pero en la forma de las raíces factorizadas, lo que vamos a obtener es que cada una de estas ecuaciones o cada uno de estos paréntesis se convierte en una ecuación matricial que podemos igualar a 0. Multiplicando por la derecha ambos lados de la igualdad por un vector xy de dimensiones
n por 1, es decir, de n filas por una columna, obtendremos ese xi definido como vector propio. Cada vector propio estará asociado a cada uno de esos lambda i, es decir, a cada valor propio le corresponde un vector propio. Aquí es importante mencionar que como se va a tener varios sistemas de ecuaciones, esos sistemas de ecuaciones presentarán más de una solución posible. Por lo tanto, podemos decir que los vectores propios no son únicos. ¿De acuerdo? Estos vectores se pueden obtener de múltiples maneras. Con un ejemplo vamos a observar a qué nos estamos refiriendo. Muy importante, el cálculo de cada uno dependerá del tipo de valores propios. Es decir, además tendremos diferentes casos, que son los que vamos a explicar a continuación. Bien, para el caso número 1 tendremos valores propios reales y diferentes, para lo cual vamos a poner de ejemplo esta matriz A que tendrá raíces reales y diferentes. Vamos a partir de la expresión que se obtiene del teorema de Cayley-Hamilton, simplemente sustituyendo o multiplicando xi por cada uno de los elementos. Nos quedará axi menos lambda i xi igual a 0. De ahí, si pasamos lambda i xi del otro lado de la igualdad, obtendremos esta expresión que se utilizará para el caso de raíces diferentes. Con esto vamos a calcular los vectores propios. Muy bien, empezamos obteniendo el polinomio característico de la matriz A, el cual comprobamos tiene las raíces menos 1, menos 2 y menos 3. Por lo tanto, para el primer vector propio, x1, utilizaremos lambda 1 igual a menos 1. Muy bien, al sustituirlo obtendremos un sistema de 3 ecuaciones, los cuales se describen aquí, y vamos a ir obteniendo elemento por elemento algunos de los casos. En la primera ecuación vemos que menos x11 igual a menos x11, no nos dice nada sobre el valor de x11, simplemente que aparentemente no es 0. Vamos a ver. Luego tendremos x11 menos 2x21 igual a menos x21. Al despejar, como x21 por menos 2 pasa del otro lado sumando, 2 menos 1 nos queda 1, por lo tanto x11 igual a x21. Como estos serán iguales, entonces x11 de este lado y 2x11 también, nos quedará x11 menos 3 pasa del otro lado como 3 positivo, 3 menos 1 nos queda 2. Por lo tanto, al despejar x31 tendremos una segunda ecuación de relación. Vemos que tanto el componente 2 como el componente 3 dependen ambos de x11. Por lo tanto, y aquí es donde viene el secreto de que existe más de una solución, podemos proponer el valor de 1. x11 igual a 1. También podríamos proponer el valor de 0 para simplificar el número de operaciones. Sin embargo, al proponer x11 igual a 0, todos los elementos nos darían 0. Y por ahora no voy a explicar a detalle por qué, pero eso no nos conviene. El vector propio no puede ser un vector de ceros. Por lo tanto, mi siguiente opción es proponerlo como 1. Por lo tanto, x21 también vale 1 y x31 valdrá 1 medio, o lo que es lo mismo, 0.5. Y con eso obtenemos el vector propio número 1. Para el vector propio número 2, tendremos ahora lambda 2 igual a menos 2. Muy bien, esto es lo único que cambia, y el número de coeficientes del vector, porque ahora es el vector x2. Así tendremos el vector, el componente 1 del vector 2, componente 2 del vector 2, componente 3 del vector 2. Nuevamente obtenemos el sistema de ecuaciones, pero ahora la primera ecuación nos dice que menos 1x2 es igual que menos 2x2, y la única forma de que se satisfaga esto es que x12 sea igual que 0. Por lo tanto, tenemos el primer elemento, la primera restricción. Las siguientes expresiones nos permiten obtener que x32 es igual a 2x2, ya que x12 será igual que 0. ¿Sale? Entonces, es fácil demostrar que de esta ecuación, de hecho, se obtiene esta expresión. Por lo tanto, ahora lo que hacemos es proponer el valor de x22 igual diferente de 0, será igual entonces a 1. Por lo tanto, tendremos el vector propio 2 igual a 0, 1 y 2. Por último, el vector propio 3 con lambda 3 igual a menos 3. Obtenemos el mismo sistema de ecuaciones, ahora con vector 3, es decir, componente 1 del vector 3, 2 del 3 y 3 del 3. Nuevamente este nos dice que x13 tiene que ser 0.
este de aquí también nos dice que x23 tiene que ser 0. ¿Sí? Aquí están expresados. Y por último, como x13 y x23 valen 0, x33 no necesariamente 0, por lo tanto, ese lo proponemos como un valor diferente de 0. En este caso igual a 1, obteniéndose el vector propio x3 igual a 0, 0 y 1. Si presentamos como el resultado la matriz de vectores propios, la concatenación o el ordenamiento de los vectores propios de manera de columnas, pues obtenemos la matriz cuadrada X que se presenta aquí. El requisito primordial para que sea una matriz de vectores propios válida es que el determinante de X tiene que ser diferente de 0. O bien, X debe ser una matriz cuadrada no nula. Para el caso número 2, requerimos hacer una modificación, ya que en este caso tendremos eigenvalores repetidos. Principalmente esta es la parte importante, aunque en este caso yo los separo como reales y repetidos, lo más importante es que sean repetidos. Proponemos la siguiente matriz A, la cual seguramente tendrá valores propios repetidos, y el primer vector propio se calcula igual que en el caso anterior, pero los subsecuentes que sean dependientes de ese valor propio porque son repetidos, le agregaremos además a la ecuación, ya que se manejará la misma lambda i, tendremos axi más 1 igual a lambda i xi más 1 más xi, es decir, le voy a sumar el vector propio calculado en el paso previo. Vamos a ello. Calculamos la ecuación característica, la cual nos queda de esta manera, y al calcular los valores propios observamos que los tres valores propios son repetidos en menos 1, es decir, la modificación la aplicaremos en dos ocasiones. Empezamos calculando el vector x1, como es el primero se calcula igual que en los casos anteriores, sustituyendo lambda 1, y obtenemos el sistema de ecuaciones, el cual nos permite determinar que tanto x31 como x21 valen 0. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Muy bien, si observamos menos x11 más 2x12 menos 3x11 igual a menos x11, y estos dos valen 0, bueno, pues x11 lo podemos proponer de cualquier valor. Pero si observamos la segunda ecuación, x21 más x31 igual a menos x21 en ambos lados de la igualdad se eliminan. Por lo tanto, esto será igual que 0. x31 vale 0. Si x31 vale 0 y x21, vemos de la primera ecuación, de hecho, x11 de un lado y x11 del otro lado, se eliminan, x21 tiene que valer 0 también. Por lo tanto, proponemos x11 igual a 1. Siguiente valor propio, aplicamos la modificación. Ax2 igual a lambda 1 x2 más x1. Colocamos aquí nuestro lambda 1 con nuestro vector x2, y aquí sustituimos el anterior x1 que obtuvimos, que fue 1, 0, 0. El sistema de ecuaciones aquí va a cambiar en el sentido de que aquí vamos a obtener más un 1, más un componente. Nuevamente aquí observamos que x32 vale 0, pero aquí vemos que x22 con respecto a x32 va a valer algo diferente, ya que x32 vale 0, x22 2x22 igual a 1 significa que x22 va a valer 0.5. Solo nos falta proponer el valor de x12, que no lo conocemos. Como aquí ya existe un elemento que no es 0, ahora sí puedo proponer x12 igual que 0, obteniéndose el vector propio 0, 0.5 y 0. En el caso del vector x3, nuevamente aplico la ecuación con su modificación, y aquí es donde coloco el vector propio anterior calculado, donde aquí aparece x3, y aquí pues sigue siendo la misma raíz repetida. Aquí eliminamos estos que aparecen en ambos lados de la igualdad, y estos también. De aquí encontramos que x33 tiene que ser igual a 0.5. Al sustituir x33 igual a 0.5 en la parte de arriba y despejar x23, encontramos que x23 valdrá igual a 0.25. Por lo tanto, solo nos falta proponer x13, y nuevamente, como
dos elementos ya no son 0, sí puedo proponer x13 igual a 0, obteniéndose el vector propio 0.25 y 0.5. Es decir, la matriz de vectores propios que se muestra aquí. Es fácil de determinar que el determinante de x, en este caso, también es diferente de 0. Es decir, también la x resultante es una matriz no nula. Como caso número 3 y último, realmente este cabría en el caso número 1, que sería el de valores propios diferentes, nada más que lo pongo como un caso especial, ya que en este caso los valores propios pueden ser complejos o imaginarios, finalmente que tendrán parte imaginaria. Para ello, como los valores propios complejos o imaginarios van en pares, nuestro ejemplo ahora lo tomaremos de 2 por 2, pero igual lo podemos haber tomado de 4 por 4, por ejemplo. Para ello siempre vamos a ocupar la fórmula AXI igual a lambda y XI, dado que, como son diferentes las posiciones en las que están, aunque tengan la misma parte real, la parte imaginaria distinta los hace diferentes. En este caso, la ecuación característica por fórmula es s cuadrada más 2s más 2, lo cual nos da los valores propios lambda 1 y lambda 2 igual a menos 1 más j y menos 1 menos j. Así, sustituimos ahora dentro de las matrices nuestros valores propios con valores imaginarios. Al obtener la primera ecuación y la segunda, encontraremos que x21 será igual a jx11, ya que al eliminar estos dos términos, de ahí se observa directamente. O bien del otro lado, la segunda ecuación, vemos que menos x11 igual a jx12, o lo que es lo mismo, x11 igual a menos jx12. Proponiendo uno que no sea 0, porque el otro depende de este mismo valor, si x11 igual a 1, pues entonces x21 tendrá que valer j. Si ese j lo sustituimos en la segunda ecuación, vemos que j por j da menos 1. Y eso es igual a menos x11 que vale 1. Por lo tanto, es correcto decir que menos 1 se satisfacen las dos ecuaciones. Este vector propio es correcto. Ese caso también aplica para el siguiente. La simplicidad con los valores propios complejos o conjugados o imaginarios es que al calcular el segundo vector propio, que es el conjugado del primero, lo que obtendremos en realidad es el mismo vector con la parte imaginaria con signo contrario. ¿Sí? Se puede verificar en las ecuaciones nuevamente que x22 será igual ahora a menos jx12, y al proponer x12 igual a 1, pues x22 será igual a menos j. Y así llegamos al final de esta presentación. Cualquier duda o comentario, estamos a sus servicios. Muchas gracias.